Ayer compartía una enseñanza de una palabra bíblica hebrea que se llama Segol, con Z. Y esa palabra en la Biblia tiene una revelación que significa recibir, dar e impartir. Y enseñaba basado en Ezequiel, cuando habla de la caída de Lucero, que nos habla de que era un querubín protector de alas extendidas, y era el que guardaba o extendía sus alas sobre el lugar donde Dios lo había colocado. Pero hay una palabra ahí que dice que por tus muchos comercios, y compartía que este ángel o querubín se le olvidó algo, que todo lo que Dios da o Dios le dio no era de él, todo le pertenece al rey. Todo lo que Dios nos da no nos pertenece, le sigue perteneciendo al rey. Pero este ángel caído, uno de sus pecados, aparte de la rebelión, fue que pensó que los tesoros que él guardaba le pertenecían, y en lugar de dar, se apropió de eso, enseñando sobre las primicias. Y cuántas veces a uno se le olvida que lo que Dios le dio a uno no es para uno, es para dar, para impartir. Que todos aquellos lleguen a conocer la gracia salvadora del Rey. ¿Cuánto me está siguiendo? La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado. Todo lo que Dios nos da es para que nosotros lo administremos, lo demos, lo impartamos a otros, que otros sean y reciban. ¿Cuánto me está oyendo? Nada es nuestro. Y uno de los pecados de este querubín fue que él se dijo: ¿para qué yo voy a tener que compartir? ¿Para qué yo voy a tener que dar? Mejor me apropio de esto. Y entonces dice la Escritura: por tus muchos comercios. Empezó a negociar lo que no era de él. Él pensó que dejando y negociando lo que no era él, iba a tener más gracia, más poder, más favor, más posición. Y fue todo lo contrario. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece después de la tentación, viene anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos. Diga conmigo: el reino de los cielos. Y él dijo: arrepentidos, convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado, ha llegado. Yo he venido para darles a conocer el reino. ¿Alguien me está siguiendo? Y este reino entra con poder, porque hay enemigos espirituales y naturales que se oponen. Pero he aquí, yo traigo la autoridad y el poder del reino, que va a quebrantar y someter cualquier otro reino, otra autoridad que quiera usurpar la verdadera verdad del reino de Dios. Y entonces, cuando Jesús comienza a anunciar el reino, usted lo ve en Mateo, en los evangelios, y dice que venía enseñando, predicando el evangelio del reino, y que venía sanando enfermos, echando fuera demonios, sanando lunáticos, paralíticos, y dice que a todos los que les trajo, les sanó. Pero primero dice que vino enseñando, predicando,
el reino y la enseñanza, la predicación del reino traía la manifestación del poder de este reino. En estos días la iglesia va a ser traída de nuevo al conocimiento revelado del reino de Dios. ¿Alguien me está oyendo? Hay gente dentro de la iglesia que le gusta a Jesús Salvador, le gusta a Jesús Sanador, le gusta a Jesús que prospera, pero no quieren a Jesús el Señor. Hello. Cuando usted nació de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo: para ver el reino hay que nacer de nuevo. Hay gente que nació de nuevo y solo ve el reino. El segundo mensaje que Jesús habló del reino fue: a Nicodemo le dijo, pero para que puedas entrar es necesario nacer del Espíritu y de la palabra. Eso nos habla de que el reino tiene un modelo de enseñanza, de educación, donde yo voy a ser enseñado, reeducado. Que cuando yo recibí a Jesús, recibí un Señor, recibí un rey, y si es un rey, tiene un reino, y que ahora yo necesito ser reeducado, aprender cómo se vive, cómo se habla, cómo se camina, cómo se piensa en este reino. Escúcheme bien. Nacer de nuevo. Hay mucha gente que nació de nuevo, pero hay mucha gente que no sabe ni qué es nacer de nuevo. Hay gente que nació de nuevo, mi querido padre, pero con la antigua mentalidad, con los antiguos patrones de pensamiento, haciendo su propia voluntad, teniendo su propio evangelio, su propia teología, como yo interpreto a Dios y su palabra según me convenga. Me congrego cuando quiero, diezmo cuando quiero, ofrendo cuando quiero, oro cuando quiero, adoro cuando quiero. Y entonces la iglesia carece de esa autoridad y ese poder, porque nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Hello. ¿Cuánto me está siguiendo? Y entonces nacemos de nuevo y allí apenas vemos el reino. Ahora necesitamos ser enseñados por el Espíritu y la palabra para entrar. La palabra entrar es para comenzar a vivir y experimentar la transformación del reino desde adentro hacia afuera. O sea que cuando el reino, el rey y el reino entran en mí, va a haber un despojamiento, va a haber, ¿cómo le puedo llamar? Como le dijo el Señor a Jeremías, es necesario arrancar, desarraigar, cortar de raíz. Cuando el rey y el reino viene, tiene que ser cortada de raíz, sacada a la fuerza los antiguos patrones del antiguo señor falso, del antiguo rey falso, del antiguo reino falso, para comenzar a experimentar la vida del rey y la manifestación del reino. Que donde quiera que va un representante de este rey manifestando el reino, va a haber una violencia, porque hay oponentes espirituales y naturales que no van a querer que el reino se manifieste. Pero cuando el reino viene, viene con potencia, viene con autoridad, viene para establecer el señorío, el reinado y el gobierno. Pero gente sin señorío y sin gobierno no pueden hacerlo. Por eso la iglesia primera, y a través de la historia de la iglesia, nosotros vemos el reino operando, porque no era una iglesia pasiva. No existe fe pasiva en el reino.
Es una fe activa, una fe de acción. Por eso Juan dice: en el principio era el verbo, y verbo es acción. Dios es un Dios de acción. Dios no habla por hablar. Primero hace y luego habla, y el hablar ejecuta y manifiesta lo que ya Él hizo. ¿Alguien me está siguiendo aquí? El señorío, el reinado, primero tiene que estar en uno. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí. Luego Pablo dice que el evangelio del reino no consiste en comida ni en bebida, sino en poder, en la capacidad divina. Aleluya. Diga gloria a Dios. Lo que Dios demanda, lo que Dios establece, la iglesia debe de ejecutarlo en la tierra. No una iglesia pasiva. Jesús hablando dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay una versión en inglés que dice así: las puertas defensivas del Hades no prevalecerán contra las puertas ofensivas de la iglesia. No es la iglesia la que se tiene que estar defendiendo, no es la iglesia la que tiene que estar atrincherada. Es el diablo que se está defendiendo. La iglesia, el reino avanza. Quiero decirle algo: si usted y yo no avanzamos, no hay problema, el reino sigue avanzando. El rey sigue cumpliendo y ejecutando lo que él dice, lo quiera usted o no lo quiera. Cuando este mensaje vuelva a cobrar fuerza dentro de la iglesia de hoy en día, a muchos no les va a gustar, porque van a tener que morir a una vida de cristianismo light. Aleluya. Don Mario, mi querido padre, yo pienso que en los años 80, cuando el Señor me salvó a mí, aleluya, había una conciencia profética, una conciencia de señorío, de reino. Vivíamos con aquella conciencia de que Cristo viene. No había tiempo para la complacencia. Había un mensaje de urgencia, una pasión por el rey, una pasión por el reino, una pasión por las almas. Antes nos llamaban los panderetas, porque en los buses y en las calles ya los hermanitos venían haciendo el culto. Y en medio de esa celebración se traían a la gente en los buses, en los parques, en todo lado. Era el mensaje: Cristo viene, el reino está aquí. Pero a través de la historia del caminar hubo como un rompimiento, como una división. Y la iglesia entró como en un adormecimiento. En aquel tiempo era: diablo, usted sale porque sale. No era la iglesia la defensiva, la iglesia que llega a los cultos a ver qué Dios le puede dar, a ver si hay bendición. La iglesia con conciencia del reino no llega a ver qué le dan, llega a dar. No llega a buscar bendición. Es la iglesia que anda bendiciendo, es la iglesia que anda liberando. Por eso la iglesia es conocida como dominio del reino. Donde hay una iglesia genuina, ahí hay un dominio del reino. El reino no es producto de la iglesia es producto del reino. Y donde hay una iglesia genuina, donde camina en la autoridad, en el poder del rey y en la manifestación del reino, hay un desplazamiento, un desarraigar de las fuerzas del diablo. Hoy yo escucho pastores que me dicen: hermano, ore por mí. Claro que sí, ore por mi iglesia. Porque hermano, es que en la esquina hay una bruja. Y le dije: qué buena, ya se convirtió.
No, hermano, nos tiene cercados. ¿Cómo que lo que tiene cercado? Se le olvidó que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Se le olvidó que contra el pueblo de Dios no haya coreros ni hechiceros que pueda. Mire, alguien me está oyendo. Un día estábamos viendo el mapa de Costa Rica en estos días, 42 puntos de entrada del narcotráfico en Costa Rica, y el Señor me recordó que Balaam levantó 40 altares geográficos a través de Israel para maldecirla, y cada vez que quería maldecirla no podía, y Balaam le dije, le traje para que me lo bendijera, para que lo maldijera, y usted lo bendice. Y entonces dice la traducción hebrea que Balaam le dijo a Balac: ¿cómo yo puedo maldecir un pueblo cuyo Dios habita y anda en medio de ellos? ¿Cómo puedo maldecir yo un pueblo que tiene un profeta genuino en medio de ellos? ¿No te has dado cuenta, Balac, que contra el pueblo de Dios no hay agorero ni hechicero? Me puedes dar la mitad del reino, yo no puedo superar la palabra profética que Dios le dio a Moisés. La iglesia del reino va a despertar en el año 7 para quebrantar la intimidación del diablo, para quebrantar ese espíritu que la ha paralizado. Y otra vez se escuchará: el reino de Dios ha llegado a esta ciudad. Cuando Jesús termina el ayuno, dice que vinieron ángeles a ministrarlo. Y dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo. No vino y llamó a los primeros discípulos y dijo: vengan acá, muchachos, les voy a contar la historia. Y era que estaba en un ayuno y se me presentó el diablo. Oren por mí porque viera que me siento oprimido. Viera qué opresión. Ni siquiera mencionó nada. Solo dice: y regresó en el poder del Espíritu Santo, anunciando el evangelio del reino. Y dice, no dice que iba a buscar, dice que lo traían. Dice que lo traían. Hace años leí un libro que decía que cuando Jesús llegaba a un lugar a más de 30 kilómetros de distancia, se sentía la unción, y esa unción atraía a las multitudes. Cuando la unción del reino se vuelva a activar, no va a haber local para meter la gente. La gente le gusta el brillo del reino, pero no le gustan los procesos del reino. Le gusta la gloria del reino. Y yo no estoy en contra de eso, pero hoy el evangelio, santo Dios, parece que como que lo enfocamos en casas y en carros. Y Pablo dijo: no, el reino no es esto, el reino es esto, el reino es esto. Lo voy a decir que es el reino. El reino es la manifestación visible del carácter del rey. Oiga, papá, don Mario Solís, como en aquellos años, como que uno no tenía mucho, pero tenía más. Sí, yo me acuerdo una vez que, yo le he dicho aquí, que una vez el Señor me dijo: usted antes predicaba menos y oraba más, ahora predica más y ora menos. Y el Señor me dijo: ten cuidado de convertirte en un profesional, que ya sabes cómo es la maquinaria de la predicación, y se te olvida que la unción, la revelación, que la autoridad viene de estar en el secreto. Siempre me acuerdo 3 versículos poderosos. Dice Apocalipsis: y estos le han vencido por la sangre. Porque entregaron sus vidas, el testimonio. Pero hay otro versículo que siempre me impacta, que dice: estos que trastornan el mundo ya llegaron a esta ciudad.
Otro que me impacta es que cuando Jesús llegaba, los demonios decían: nosotros sabemos quién tú eres. Santo. Yo sueño llegar a un lugar y que los demonios se manifiesten y digan: yo sé quién tú eres. Identidad: eres el Hijo. Carácter: eres el Santo. Había un apóstol, de uno de los fundadores de la Asamblea de Dios, que ya murió, su apellido era Carter, y dice la historia que cuando el hombre murió, dice, del cual el mundo no era digno. Otro, el libro ¿Por qué no llega el avivamiento?, dice, cuando Pablo murió, el infierno tuvo paz. Hoy necesitamos cambiar nuestra mentalidad. La iglesia de hoy necesita cambiar la mentalidad, papá, de evangélico a gente del reino. No sé si me está escuchando. Yo dije gente del reino. Dice la versión Reina Valera, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Otra versión dice: mire, busquen las correcciones del reino. Otra versión en inglés dice: aprendan cómo el rey piensa, cómo el rey habla, cómo el rey hace las cosas, y háganlo ustedes igual a él.